Etapa de la Asamblea Legislativa, que va desde octubre de 1791 hasta agosto de 1792. Esta etapa de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por la guerra, por los conflictos sociales y las crisis económicas. Tal cual lo establecía la Constitución francesa, se procedió a las elecciones en las cuales votaban solamente los ciudadanos activos, es decir, los que pagaban un cierto monto de impuestos, y estos ciudadanos votaban para elegir las autoridades de las ciudades y los diputados para la asamblea. En el grabado que estamos viendo podemos ver una representación de la batalla de Valmy de septiembre de 1792. La asamblea quedó conformada por diversos partidos. Por una parte, los fuldenses, que representaban a la burguesía liberal e impulsaban la libertad económica. Se identificaban con la monarquía constitucional y defendían el modelo de el libre comercio. Tenían la mayoría de los votos. Luego estaba el centro. Se mostraban independientes y querían defender la Constitución. Sus votos eran fluctuantes. Por otra parte, se encontraban los diputados del grupo de los girondinos, que representaban a la gran burguesía comercial de los puertos, eran armadores de barcos, grandes comerciantes y banqueros. Finalmente, los jacobinos, integrados por una burguesía de profesionales, intelectuales, pequeños comerciantes y productores, buscaban la implantación de una república igualitaria. En este periodo apareció un ciclo de carestía, con aumento de los precios de los alimentos, por lo cual se van a producir un conjunto de motines populares en París y otras ciudades. Por otra parte, se iniciaron movimientos de tropas de nobles emigrados y sacerdotes refractarios en las fronteras. Varios reinos europeos amenazaban con atacar a Francia. Pronto se inició un debate en la asamblea sobre si era conveniente ir a la guerra. Los girondinos estaban a favor, ya que mediante esta guerra se podría, según ellos, liberar a los pueblos de Europa de la opresión. Mientras que los jacobinos, con Robespierre, planteaban que no era conveniente ir a la guerra, ya que primero se debía eliminar el peligro aristocrático que subsistía dentro de la nación y además no se contaba con suficientes fuerzas militares para esa contienda. El rey apoyaba el inicio de las hostilidades. Seguidamente, en abril de 1792, se inició la guerra con los ataques de Austria y Hungría contra Francia. Pero el ejército francés solamente contaba con 100.000 soldados, por lo cual se producen un conjunto de derrotas en los campos de batalla. Estas derrotas provocaron la pérdida de valor de la moneda, el asignado, y el aumento del costo de vida. Los cordeleros y las sociedades populares comenzaron a reclamar la reglamentación de la economía para frenar el aumento de los precios. Ante las derrotas surgió todo un movimiento popular patriótico que impulsaba la formación de batallones integrados por el pueblo. En junio de 1792 se movilizaron a la Asamblea y al Palacio del Rey.
Ante el avance de las tropas enemigas de Prusia, la Asamblea declaró la patria en peligro y terminó aceptando la formación de batallones populares para la defensa. El 10 de agosto de 1792 se inició un movimiento popular en París y otro nacional de los confederados encabezado por Robespierre. Pedían el cese de la Asamblea, la destitución del rey y la formación de una república. La Asamblea votó la suspensión del rey y la convocatoria a elegir una convención mediante el sufragio universal masculino. En septiembre, los cordeleros tomaron el poder en París creando la Comuna, para luego formar inmediatamente tribunales populares que juzgaron y guillotinaron a aristócratas, clérigos y presos comunes. A esto se le llamó el uso del terror. En la guerra se logró frenar a los enemigos con el triunfo de la batalla de Belmy en septiembre de 1792. Luego se proclamó la disolución de la monarquía y la instauración de la República. La República, en esta nueva etapa de la Revolución Francesa, se produjo un quiebre y un enorme cambio de tipo jurídico, de tipo político y también en la cultura política y cívica, ya que la agudización de las contradicciones y la radicalización del proceso condujo a la formación de la República. En este momento se van a comenzar a poner en práctica las ideas del filósofo Rousseau. Por eso podemos llamar a esta etapa el momento Rousseau de la Revolución Francesa. La nueva convención de diputados fue elegida por sufragio universal masculino y se dividía en tres agrupamientos. Los girondinos, que tenían la mayoría de votos, eran representantes de la gran burguesía comercial, apostaban por la libertad económica y apostaban también por la guerra para liberar a los pueblos de Europa. Luego la montaña, formada por los jacobinos y los cordeleros, defendían la república igualitaria y social, siguiendo las ideas de Rousseau. Finalmente, la llanura, diputados independientes que fluctuaban en sus posiciones, pero buscaban defender la legalidad y las prácticas moderadas. La Convención Girondina, desde agosto de 1792 hasta junio de 1793. En el grabado de la imagen podemos ver la representación de la ejecución del rey mediante el uso de la guillotina. Siendo los girondinos el grupo con mayor cantidad de escaños, van a gobernar durante este periodo. En la convención aparece un intenso debate sobre la situación del rey y su familia. La montaña pedía su juzgamiento y ejecución, mientras que muchos girondinos proponían la absolución. Se votó e inició inmediatamente el proceso judicial contra el rey. En enero de 1793, Luis XVI fue condenado y guillotinado, produciéndose una enorme conmoción dentro de la República, pero fundamentalmente en el resto de Europa, ya que la lucha europea se intensificó, varios reinos se van a unir a la coalición antifrancesa.
Inglaterra y Francia deciden entrar a la misma. En la guerra, los girondinos consideraban que ésta habría una oportunidad para liberar a los pueblos oprimidos y superar la crisis económica. El ejército francés inició una ofensiva ocupando Niza, Saboya, Bélgica y una región alemana en el margen occidental del río Rin. En estos territorios se aplicaron algunas reformas para abolir las rentas feudales y los diezmos. Incluso se permitió, en algunos lugares, que los habitantes elijan a sus representantes. Pero también estas regiones serían un mercado para el comercio francés y se produjo una explotación económica de estos territorios. Dentro de Francia surgió una nueva crisis de carestía, devaluación de la moneda y aumento de los precios, por lo cual a inicios de 1793 se produjeron nuevos disturbios populares. Los cordeleros reclaman con mucha más fuerza la aplicación de un programa económico centrado en precios máximos a los alimentos, tasación, es decir, máximo a las ganancias de los comerciantes, y requisa de alimentos acaparados. Luego, en la guerra, se produjo un nuevo ciclo de derrotas, ya que el ejército estaba mal abastecido y además se produjeron traiciones por parte de generales que lo conducían. La coalición de reinos enemigos avanzó hacia las fronteras. Por otra parte, en el interior de Francia, muchos departamentos se rebelaron contra el gobierno y en la región de Livigny apareció un movimiento antirrevolucionario de tipo católico y campesino, encabezado por sacerdotes refractarios. Ante este triple peligro, la montaña solicitó que la convención vote medidas excepcionales, como eran tribunales revolucionarios, comités de vigilancia y la formación de un comité de salud pública. Pero los girondinos cuestionaron esta propuesta al considerarla de tipo dictatorial. Finalmente, los diputados de la llanura decidieron apoyar la moción, por lo cual se aprobaron las medidas de salvación pública. A fines de mayo de 1793, en París, los girondinos habían reprimido la Comuna, dirigida por los cordeleros, tras lo cual se inició una insurrección popular. Y el 2 de junio los cordeleros se movilizaron a la convención pidiendo el desplazamiento de los girondinos, la defensa de la patria y la aplicación del programa económico igualitario. Los girondinos fueron suspendidos y muchos de ellos terminaron en prisión. La Convención Jacobina transcurre entre junio de 1793 hasta julio de 1794. En la imagen, una reproducción del sello de los jacobinos en París. En esta etapa, el proceso revolucionario se radicalizó debido a las vicisitudes de la guerra, la organización popular de tipo política y las crisis económicas. Así se abrió la posibilidad de experimentar políticas de democracia radicalizada. Los jacobinos actuaron aliados a los cordeleros y comenzaron a gobernar. Las políticas se centrarían en darle bienestar al pueblo para movilizarlo contra los enemigos de la revolución.
Los jacobinos consideraban que todavía dentro de Francia existían una serie de grupos y de culturas que eran contrarias a la revolución y existía un latente complot aristocrático que intentaba derribar a la revolución. Los jacobinos centralizaron el poder político en dos comités: el Comité de Salud Pública, que ejercía el gobierno, y el Comité de Seguridad General, que se encargaba de la justicia y el poder de policía. Robespierre, el líder jacobino, pasó a integrar el Comité de Salud Pública y a la vez era diputado de la Convención. Ante el peligro de la invasión de los príncipes alemanes por el norte, de España por el sur y el asedio marítimo británico, los jacobinos reorganizaron el ejército. Se creó la llamada leva masiva, es decir, el servicio militar obligatorio. También se van a crear fábricas de armas y municiones, y se usó la requisa de alimentos para alimentar a la tropa. En este periodo surgió un fuerte fervor popular y patriótico. Con el nuevo ejército de 700.000 soldados se logró detener la invasión enemiga e incluso a comienzos de 1794 nuevamente el ejército francés va a ocupar Bélgica en ese proceso de la guerra contra la coalición enemiga. En esta imagen podemos ver un grabado que representa el sistema que comenzó a aplicarse ya desde septiembre de 1792 y se hizo extensivo en este periodo, que es el sistema de el llamado terror, es decir, el juzgamiento de personas consideradas enemigas de la revolución y su posterior ejecución mediante el uso de la guillotina. Las rebeliones internas de los departamentos y la rebelión rural de Livindí fueron suprimidas mediante una fuerte represión. En este periodo se hizo uso de un sistema represivo denominado el terror, ya que fueron juzgados por tribunales populares y luego guillotinados cientos de personas consideradas que formaban parte del complot aristocrático contra la República. Por esto, algunos historiadores identifican esta etapa con el fanatismo y con una política sanguinaria. Incluso en esta época, algunos periódicos y personas del resto de Europa, especialmente en Inglaterra, reproducían una serie de leyendas y una serie de relatos en torno a la idea de que en Francia se estaba produciendo un periodo donde se hacía uso de este sistema y eso generaba una imagen de fanatismo y de crueldad por parte de los gobernantes jacobinos.